Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hijos de la luna? Bienvenidos a este video que yo estoy grabando en domingo. Hoy es Día del Padre, así que si no vieron mi publicación aquí en la comunidad y en Instagram, pues felicidades a todos los papás de que sean parte de esta comunidad hermosa. Que por cierto, aprovecho para agradecerles de frente en los videos con este formato de lunes de charla entre amigos. Muchas gracias, porque ya llegamos a los 10,000 suscriptores. De hecho ya lo estamos superando, así que muchas gracias en verdad a todos y cada uno de ustedes, hijos de la luna, que hacen posible esto, que no se pierde ningún video, que me comentan lo mucho que les gustan los relatos que escribo, los relatos que me envían ustedes, que publico aquí, las investigaciones que hago y demás. Muchas gracias, en serio se los agradezco de corazón. Antes de iniciar con el tema de hoy, que como pueden ver en el título del video, son los Skinwalkers, que es, digamos, la versión norteamericana de los nahuales que tenemos aquí en México y en otros lugares de Latinoamérica. Antes de eso me gustaría recordarles que esta semana iniciamos con una nueva faceta del canal, con una de las nuevas secciones que inician con esta tercera temporada, que es el podcast. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción el link, como siempre, a mi cuenta de Instagram para que me sigan, porque ahí subo muy buenos relatos. También la mayoría de ahí los escribo yo. Bueno, ahí los escribo de hecho todos yo, o pongo algunas imágenes, algunos fanarts que me mandan ustedes. Y además les voy a añadir mi correo electrónico, obviamente, si es que tienen algún relato. Y en esta ocasión también les voy a incluir el link a mi perfil de Spotify para que se suscriban. El podcast lo voy a estar subiendo allá y también aquí en el canal. Por si no cuentan con esta plataforma o cualquier situación, va a estar también aquí en YouTube. Así que para su mayor comodidad, donde prefieran verlo, en YouTube o en Spotify, sean bienvenidos. Como pueden ver, ya tengo un nuevo micrófono. A ver, ustedes díganme qué onda, si se escucha mejor o qué onda. Con esto voy a estar grabando el podcast. Pero en fin, ya me extendí mucho. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que son los Skinwalkers. Primero que nada, me gustaría contarles el relato de Stan. Esta es una historia que subió Dross a su canal. Dross es uno de mis canales favoritos, como lo sabrán. Una gran inspiración para mí como youtuber. Pero quisiera contarles este relato porque englomera muy bien los elementos característicos de los encuentros con estos seres, de los Skinwalkers. Hay muchísimos en internet, la mayoría. Hay algunos canales que suben relatos en español de Skinwalkers y se los recomiendo. La mayoría están en inglés por esto de que pues son pertenecientes al folclore norteamericano. Les cuento esta historia que subió Dross hace cerca de un año, porque englomera todos los elementos de las historias de encuentros con Skinwalkers. El protagonista de la historia es un muchacho, un chico adolescente que está en su casa a altas horas de la noche sin poder dormir, sufre de insomnio, y le dan ganas de fumarse un cigarro. Así que se sale al jardín de su casa. Recordemos que la mayoría de las residencias en Estados Unidos están pegadas, los jardines frontales están pegadas a la casa de al lado. Entonces él le sorprende, mientras está fumando el cigarrillo, le sorprende ver a uno de sus vecinos, al hijo de sus vecinos al lado, un niño de alrededor de 5 años que se llama Stan. Entonces este chico, el protagonista de la historia, ve que el niño lo está observando de detrás de un árbol como si estuviera jugando, y lo único que hace es saludarlo con la mano. Sin embargo, el niño no responde al saludo y lo hace en repetidas ocasiones porque quizá no lo vio o algo así, pero no responde al saludo. Esto le sorprende al muchacho porque pues el niño es un niño educado, que pues si bien no son amigos por la diferencia de edad, sí son, pues se saludan de vez en cuando, es un niño bien educado y demás. Entonces el chico se llena de terror cuando el niño comienza a avanzar hacia él y mueve. Él cuenta que los movimientos eran poco naturales y que había algo que no supo describir bien, pero que le resultaba perturbador en el rostro del niño. El niño entonces empieza a saludar con la mano, pero de una manera torpe, como si fuera un muñeco de trapo, lo cual le resultó atemorizante a este muchacho. Así que él mejor decide entrar a la casa y olvidarse del suceso. Unos días después les pregunta a los papás: oigan, tal día su hijo Stan estaba en el jardín en la madrugada jugando, porque pues pudo haber sido peligroso. Él, dejando de lado esta cuestión que le pareció un tanto intimidante, un tanto perturbadora, en cuanto a que los movimientos y el gesto facial que tenía el niño no eran propios de él, y él lo conocía bien. Recordemos que era su vecino, convivía con él diario, por lo menos de vista. Entonces, omitiendo esto, esto que lo hizo huir de la situación, les dice a los papás, más que por acusar al niño, en un punto de vista de: oigan, pues es peligroso, era la madrugada y él estaba jugando solo en la
en el jardín de la casa, a lo que los papás asombrados le dicen que no, que para nada. De hecho, ya llevaban varias semanas escuchando ruidos extraños en el jardín de su casa, y debido a esto el niño estaba durmiendo en la misma cama que los papás, así que el niño jamás se paró de la cama, y de haberlo hecho ellos se hubieran dado cuenta. Y ahí termina esta historia con estos elementos tan sobrenaturales de estos ruidos extraños que escuchaba el niño y sus padres en el jardín de su casa, y que este muchacho, quien cuenta la historia, el vecino, es quien finalmente lo ve. Los papás y el niño jamás vieron qué era lo que hacía ruidos en el jardín. El chico lo ve, el protagonista de la historia, y él lo ve con la forma del niño, con la forma del hijo de este matrimonio, de su vecino, de nombre Stan. Así que es algo muy, muy extraño para él, y algo que hasta la fecha lo persigue. Les dejaré, si quieren, en la descripción este video de Dross para que lo vean. Pero tenía que contarles un poquito este relato para quien no conoce a los Skinwalkers se den una idea de qué es, porque hay varios elementos que se repiten en todos los relatos de los Skinwalkers, y lo vamos a ver a continuación. Primero que nada, los Skinwalkers han aparecido en muchas tradiciones de los nativos americanos, es decir, de las tribus de indígenas que vivieron en la región que hoy conocemos como Estados Unidos, y que fueron masacrados por los colonos ingleses cuando llegaron en el Mayflower y en años posteriores. Pero su origen, el origen de la palabra, es decir, Skinwalkers, es un nombre que se le ha dado, digamos, en tiempos más contemporáneos. Sin embargo, los Navajo, que es a la tribu a la que pertenecían estas criaturas, lo conocían con el nombre de Yi-Naldushi. Se los dejaré escrito aquí en la pantalla. Es Yi-Naldushi, y les digo, pertenecía, digamos, los creadores de este mito, o donde nace la cuna de esta criatura, de este personaje folclórico, es en la tribu de los Navajo. Para esta tribu de los Navajo, un Yi-Naldushi es una especie de brujo o bruja. Aquí no se hace distinción de género, puede ser un hombre o una mujer, que utilizan la magia negra, y esto es muy importante, así que manténganlo en su mente, que utiliza sus poderes para adquirir la forma de un animal o de una persona. Y esto es muy perturbador, y es parte del relato de que les acabo de contar, de este niño que tenía algo en su fisionomía, algo en su gesto y en la forma en que se movía, que no cuadraba dentro de la mente humana de este chico que lo ve, y es algo que se repetirá mucho. Así que estén pendientes de estos elementos, porque serán importantes en el futuro del video. También son llamados Tliss-Yati. Es otro nombre que se le asigna quizá en otras tribus que se separaron de los Navajo y que provenían de ellos, que descendían de ellos. También los conocen con este nombre, que significa maldad pura. Esta palabra Tliss-Yati significa pura maldad o maldad pura, debido a que son capaces de matar a su propia familia con tal de adquirir las habilidades de un Skinwalker. Es decir, no todos los brujos podían ser un Skinwalker, así practicaran con magia negra. Pero lo importante de esto es que una de las cosas que los brujos tenían que llevar a cabo para adquirir estas habilidades sobrenaturales era que tenían que ofrendar o entregar a algún pariente, alguien de su propia familia, ya fuera su padre, su hijo, su hermano, quien fuera, su esposa. Tenían que entregarlo al ente superior, a los que ellos rendían tributo, a los que rendían culto, para entonces adquirir las habilidades. Las capacidades de un Skinwalker, sus habilidades, consisten en ponerse encima la piel de un animal que ellos mismos matan, o de una persona, y por medio de un ritual de magia negra convertirse en el animal al que cazaron o al que mataron, o en su defecto en la persona a la que también mataron y que tuvieron que desollar. Esto vamos a hablar más adelante en uno de los puntos del video sobre las diferencias que hay entre un Skinwalker y un Nahual, porque hay muchas similitudes, pero de la misma manera hay muchas diferencias, y aquí se plantean las más visibles. Así que, primero que nada, obviamente no sabemos nada con certeza sobre los nahuales ni sobre los Skinwalkers, pero hay versiones del mito del nahual que afirman que los brujos tenían que portar la piel del animal en el que se iban a transformar para posteriormente tomar su forma. Esto también se repetía un poco en el mito de la licantropía del hombre lobo en las primeras culturas europeas. Una de las muchas formas de transformarse en hombre lobo era portar la piel de un lobo, pero tenía que ser añadido también el elemento de la magia negra, de usar un cinturón y bañarse con un menjurje mágico
que muchas veces eran provistos por brujos, y esto lo llevaba a cabo gente normal, aldeanos, para transformarse en dicha criatura, en el hombre lobo. Entonces aquí está este paralelismo del otro lado del mundo, en América, antes de la colonización europea, y es el mismo procedimiento. Solo que aquí no se limitaba a los lobos. Podía ser cualquier animal de los que habitaran en América del Norte. Podían ser quizá osos, venados, lobos también, coyotes y demás, dependiendo de la zona en la que se encontraran estos brujos, de los skinwalkers. En cuanto a la persona, de los que se transformaban en personas, está este elemento todavía más perturbador, que era que debían ponerse encima la piel de la persona, a la que obviamente primero tenían que matar y después desollar para usar su ropa como una especie de abrigo. Me encontré con otro relato en internet que estaba en Reddit, así que probablemente se tratara de una creepypasta. Esto no nos consta. Se trataba sobre una prisión estatal en Estados Unidos, no dicen en qué estado, pero una de esas pequeñas prisiones de mala muerte. Lo curioso de esto es que cuenta uno de los carceleros, relata cómo un día abre la reja, la celda de uno de los prisioneros, y en vez de toparse con el prisionero que debía estar ahí, se encuentra con otro hombre que nadie sabe cómo entró a la cárcel, pero posteriormente sería tomado como uno de los reclusos y se quedaría a vivir ahí por el resto de su vida. Pero se encuentra con este tipo por primera vez usando la piel del recluso que debía estar en esa celda. Dice que no tomó la personalidad, la apariencia de este otro recluso, pero sí tenía puesta encima su piel como si fuera un abrigo. Y decía que era completamente, que lucía como un monstruo. Así que podemos ver lo terrorífico y perturbador que pudiera ser esta imagen. Algo que no cuadra, por ejemplo, con esta historia que les relaté al inicio de Stan, es que el niño nunca lo mataron. Así que aquí hay una pequeña discordancia. Así que quizá no era necesario usar la piel de la persona. Sin embargo, no solo se adquiere la apariencia de la persona en cuestión, en la que se transforma el skinwalker, sino que también puede imitar su voz. Podemos ver que es más o menos como el personaje de Mystique de los X-Men, cuya es un personaje, un villano femenino, cuyas habilidades consisten en imitar no solo el aspecto físico, sino también la voz de la persona a la que está suplantando. Esto es más o menos lo que hacen los skinwalkers cuando toman la apariencia de una persona, porque a diferencia de los nahuales, y lo veremos más adelante, no solo adquieren la forma de animales, sino también de personas. Y además pueden hablar. Sin embargo, una de las focos rojos con las que las personas que han visto a los skinwalkers suplantando la identidad de otra persona son los movimientos, como ocurrió, les digo, en el relato al que hicimos referencia al inicio, donde el niño se movía de manera muy poco natural, y no es el primer y el único relato que cuenta con este elemento. Como cuando se convierten en otra persona, los skinwalkers, es prácticamente imposible determinar que se trata de un impostor. Es decir, si tú te toparas con un skinwalker en forma de persona, de una persona de quien suplantaron su identidad, quizá a primera instancia no te darías cuenta, como el chico del relato. Lo vio parado. Si lo ves parado estático, es muy probable que no sepas que se trata de un skinwalker. Sin embargo, cuando se trata de un animal, es un poco más sencillo de determinarlo por dos factores. Primero que nada, el factor principal por el que un skinwalker se delata a sí mismo cuando está transformado en un animal es que sus movimientos no son naturales. Lucen mecánicos, lucen artificiales, porque un skinwalker no se transforma en el animal como tal, sino que usa un conjuro que es una especie de ilusión con el que hace que un externo crea que lo ve en la forma de este animal. Así que él no se convierte en el animal como tal. Por eso no puede moverse como el animal al que esté suplantando, y por eso los movimientos que hace son torpes, son artificiales. Tiene la gracia que tendría una persona caminando en cuatro patas, porque la fisionomía de un humano y de un animal no es la misma. Así que por eso los movimientos es una de las formas de identificar cuando un animal es un skinwalker y no un animal real. Los skinwalkers, los hechiceros, los brujos que cuentan con esta habilidad, se caracterizan porque no les gusta la luz. Y aquí viene el otro elemento clave para identificar a uno de estos brujos, es que sus ojos
pueden brillar igual que los de un animal cuando están en su forma humana, es decir, sin suplantar a nadie. Cuando muestran su rostro verdadero, sus ojos tienen el brillo de un animal, los cuales son un poco más brillosos, un poco más acuosos. Y por el contrario, cuando toman la forma de un animal, sus ojos carecen de este brillo. Esta es una pequeña contradicción que forma parte del conjuro, que forma parte de su metamorfosis. Es una de las señales que los navajos identificaban para determinar si con quien estaban tratando era un skinwalker o no, ya fuera una persona o un animal. Otra característica que define a los skinwalkers es que suelen estar desnudos cuando están en su forma humana, con su rostro, digamos, real, la persona que en realidad son. Están completamente desnudos, únicamente se cubren con la piel del animal en el que se van a transformar. Porque una de las diferencias que tienen los nahuales y los skinwalkers es que los skinwalkers no requieren de la noche para cambiar de forma, sino que pueden hacerlo en el día. Algunos nahuales también pueden hacerlo, pero lo veremos un poco más adelante. Los navajos por esta razón consideraban la piel del animal como una especie de máscara que utilizaban estos brujos. Esto, les digo, también es un poco, hace referencia al mito europeo de la licantropía. Así que aquí lo que se me hace muy interesante es el paralelismo que hay a distancia, con todo un océano de distancia, cientos de miles de kilómetros de distancia, antes de que los europeos llegaran a América. Porque les repito, este mito existe desde antes de la llegada de los europeos a América, tanto españoles como ingleses. Todavía no llegaban, y los navajos ya contaban con esta versión de los skinwalkers de ponerse la piel de un animal y utilizar una pócima que los transformara en dicho animal. Cosa que también creían los europeos, que los brujos podían hacer ellos mismos o vender a un aldeano la piel de un lobo junto con una especie de poción con el que se podían bañar, podían ponerse la piel y transformarse en un lobo durante la noche. Una de las razones por la que los navajos no hablan de los skinwalkers, por ejemplo, si tú fueras, si encontraras alguna de las reservas donde viven hoy en día y les preguntaras directamente, lo más probable es que no hablarían sobre ello, lo negarían de cualquier manera o cambiarían el tema. Y una de las razones por la que hacen esto cuando son cuestionados por un extranjero o un forastero, es decir, alguien que no sea parte de su comunidad, es porque creen que podrían estar tratando con un skinwalker. Esa es una de las razones, la cual no creo que sea real, porque ya hemos mencionado otras señales con las que ellos determinan si están tratando con un skinwalker o con una persona normal. Pero otra de las razones por la que no hablan sobre los skinwalkers es porque ellos creen que al hablar de ellos, los skinwalkers son capaces de materializarse en ese preciso momento en el que mencione la palabra skinwalker o su nombre nativo. Se pueden materializar justo ahí frente a ellos en ese preciso momento, y eso es uno de los mayores temores que tiene esta tribu hacia estos brujos. Ahora hablamos un poquito de su relación con los nahuales, que les digo son brujos de aquí de Latinoamérica que hacen lo mismo, particularmente de México. Hay muchas formas en las que se dice que un nahual puede transformarse en animal. Ahorita vamos a hablar de las similitudes y las diferencias que tienen los skinwalkers y los nahuales. Primero que nada hay que aclarar que ninguno de los dos entra dentro de la clasificación de licántropo. A pesar de la similitud que les acabo de decir sobre la piel del lobo y el conjuro, la pócima, para que el brujo pueda cambiar de forma, esto no es algo digamos recurrente, porque esta era una de las muchas formas de las que se hablaba en Europa en la Edad Media de transformarse en un hombre lobo. Una de las formas también era procrear siendo mujer, procrear con un hombre lobo en su forma de hombre lobo, y el hijo nacería siendo licántropo indiscutiblemente. Otra manera era beber agua de la huella de un lobo, beber agua de lluvia de la huella de un lobo. Había un conjuro que no me lo sé de memoria, pero era dormir desnudo a la luz de la luna llena no sé cuántas noches seguidas. Habían muchísimas formas de transformarse en hombre lobo, así que es por eso que no entran en la categoría de licántropo. Además, la palabra licántropo viene de Licaón, que es el rey de Arcadia que fue transformado a lobo por Zeus. Aunque Licaón no significa lobo, la palabra licántropo se asocia únicamente a los hombres que se transforman en lobos. Los nahuales y los skinwalkers entrarían más en la descripción de hombres bestia, como pueden ser los hombres hiena de África, los hombres jaguar y demás. Así que, porque no solo se transforman en lobos, sino que se pueden transformar en muchos otros animales. Así que primero que nada, no son licántropos, ni los skinwalkers, ni los nahuales. La primera diferencia que tenemos entre nahual y skinwalker es que los navajos ya de entrada consideraban a los skinwalkers como personajes malvados, porque tenían una relación directa con la magia negra, cosa que no ocurría con los nahuales. Como recordarán si vieron mi pequeña investigación sobre nahuales, que les dejo el link en la descripción, los nahuales no eran considerados malvados en los tiempos de los mexicas.
sino que esta deformación del concepto de nahual malvado surge a raíz de la conquista española. De hecho, la palabra nahual hacía referencia a una de las dos partes del espíritu que todas las personas tenían en Tenochtitlan. No solo los brujos, sino todas las personas absolutamente tenían su nahual, la cual era la parte de su espíritu que residía, es decir, compartían con un animal random que vivía en el bosque. Y a su vez los brujos más poderosos tenían la capacidad de transformarse en su nahual, es decir, en este animal con el que compartían espíritu. Esa era la diferencia. Solamente los brujos más poderosos podían transformarse en su nahual. El nahual no era el brujo como tal. Es por eso que los nahuales, lo que ahora conocemos como nahual, que en ese entonces eran simplemente los brujos de élite, eran considerados protectores de la tierra. De hecho hay una crónica de la que hablo en esta investigación, en la que un conquistador español narra en una crónica cómo una mujer se transformó en águila y les hizo frente a él y a sus tropas de soldados españoles, lo cual nos habla de que esta mujer indígena, obviamente, era una nahuala, se transformó en águila para proteger su tierra. Entonces los nahuales no eran considerados fuerzas oscuras en los antiguos tiempos de Tenochtitlan, sino que eran considerados protectores, eran la tropa de élite de brujos, porque recordemos que era una cultura cuyo máximo regidor eran los sacerdotes. La religión iba de la mano con el gobierno de esta tierra. Entonces los sacerdotes fungían también un poco como soldados espirituales, pero los que se podían transformar en su nahual también los protegían de manera física al transformarse en el animal con el que compartían espíritu. Es decir, era como una especie de Patronus, como en Harry Potter, o como los daimonios, más bien como los daimonios de la película de la Brújula Dorada, de la serie de libros de la Brújula Dorada de Philip Pullman. Y pues es a partir de la llegada de los españoles que el término de nahual adquiere esta connotación negativa, porque se le asocia a Satanás, porque para ellos, al ser católicos y buscando implantar la religión católica aquí en México, no les hacía nada natural que una persona pudiera transformarse en animal. Es por eso que ellos lo asocian con Satanás, y hasta hoy en día las personas consideran a los nahuales como seres de oscuridad. Lo cual es ilógico y absurdo, porque las personas que creen en esto, los nahuales, si es que existe un nahual real en los pueblos, ellos no adoran ni a Dios ni a Satanás, adoran a viejas deidades aztecas, así que no creen en Satanás. Ellos no tienen pacto con Satanás porque no creen en Satanás, así que es un poco absurdo. Esa es la mayor diferencia entre nahual y skinwalker. Los skinwalkers son personajes de la oscuridad, son personajes oscuros y malvados, porque desde el punto que se transforman en un skinwalker son malvados porque ya ofrecieron y por ende asesinaron a un pariente, simplemente para adquirir la capacidad de transformarse, y todavía tienen que matar a una persona o a un animal para quitarle su piel y poder transformarse en dicho animal o dicha persona. Sin embargo, los nahuales, no hacen esto. Los nahuales, por medio de rituales, cambian de forma, pero nada que ver con la magia oscura. Se cree que un skinwalker transformado en animal es más fuerte que un nahual, así que si hubiera un enfrentamiento entre un skinwalker y un nahual en su forma animal, se cree que el skinwalker ganaría por su fuerza superior, además de que cuenta con un poco más de magia en su repertorio. Déjenme saber si quieren que haga un video de versus, como el que ya les tenía comentado que iba a subir, sobre un licántropo contra Bigfoot. ¿Qué pasaría si se enfrentaran estas dos criaturas? Déjenme saber aquí abajo en los comentarios, si les gustaría ver un video versus entre un nahual y un skinwalker. Otra diferencia entre estas dos criaturas es que los nahuales en su forma animal son mucho más discretos y difícilmente se delatan a sí mismos ante los testigos, es decir, no se encuentra presente en los relatos de encuentros con nahuales, y yo tengo varios aquí en el canal por si quieren verlos, que me han mandado suscriptores. Difícilmente se delatan porque no cuentan con este movimiento torpe o artificial o antinatural que el ojo humano identifica y prende esta alerta en su cerebro de que lo que está viendo es algo peligroso. No ocurre con los nahuales. Sí hay relatos en los que los nahuales se delatan a sí mismos, pero lo hacen de manera intencional. Por ejemplo, hay muchos relatos de cerdos o de mulas o de perros que se paran en dos patas o que incluso llegan a hablar. Cuando se delatan es porque ellos lo desean así y porque normalmente en esos relatos están haciendo el mal.
Entonces ellos deciden mostrarse para aterrorizar a su víctima, al testigo que lo está viendo. No se delatan inconscientemente como ocurre con los Skinwalkers, quienes al ser una fuerza maligna y antinatural, porque están rompiendo las leyes naturales en las que ellos creen, al transformarse en un animal o en una persona, al suplantar su identidad, son captados de inmediato por el ojo humano como algo extraño y peligroso, lo cual despierta esta alerta en el cerebro que tiene como reacción salir corriendo al lado contrario, escapar a cualquier costo de esta criatura. Entonces, como ocurrió en el relato que les conté al inicio, donde este niño se veía extraño. O sea, de inmediato el chico que lo vio dijo, esto está mal, hay algo que no cuadra. No sabía bien determinar qué era, pero había algo mal en el cuerpo de este niño, en el rostro y en los movimientos de este niño. Y ocurre lo mismo en relatos con los que se topan con skinwalkers venados, que cuentan que caminan de manera torpe, o con otro tipo de animales que hay algo extraño en su movimiento, hay algo extraño en su rostro, en sus ojos y incluso en su forma que no cuadra. Esta es una de las grandes diferencias entre Nahual y Skinwalker. Otra diferencia vital para diferenciarlos es que los nahuales no pueden transformarse en personas, jamás. Esto es algo que no está dentro de su cosmogonía, no está dentro de sus tradiciones. Porque aparte esto es un acto completamente oscuro, un acto completamente peligroso, porque es suplantar la identidad de alguien más. Algo que ha sido abordado en historias de ciencia ficción muchos años después, siglos después. Como en X-Men o en el caso de los androides y demás. Los nahuales, a pesar de que incluso la gente de pueblo hoy en día les teme y los asocian con la maldad, si hay nahuales malos, de eso vamos a hablar un poquito cuando terminemos de tratar a los skinwalkers. Hay nahuales malos, hay nahuales que se dedican a hacer el mal. Sin embargo, como pueden ver aquí, analizando un poco el mito del nahual, el nahual en su mayoría son personas de bien, son personas que obran con magia. No podemos tratarla como magia negra ni magia blanca, porque es magia que existe desde antes de los conceptos cristianos. No adoran a Dios ni a Satanás, simplemente adoran a deidades antiquísimas de la tierra azteca. Pero como pueden ver, están más relacionados con el bien, mientras que los skinwalkers son definitivamente criaturas malvadas. Aquí viene la más grande similitud que encontré entre estos dos seres, y quizá la única, y es que la tribu Navajo se asentó principalmente en los territorios que hoy en día conocemos como Nuevo México y Texas, los cuales eran, curiosamente, territorio mexicano, hasta que Antonio López de Santa Anna lo vendió a los norteamericanos junto con otros varios estados que eran de México, que ahora pertenecen a Estados Unidos, como California. Así que esto nos podría decir que los Navajo probablemente, al vivir en México, porque originalmente los Navajo eran parte del territorio mexicano, puede que haya una conexión milenaria entre los pueblos que creen en los nahuales aquí en México y el pueblo de los Navajo. Quizá los Navajos se asentaron en estos estados de Nuevo México y de Texas, y posteriormente habría gente que se separaba de ellos y creaba sus propias tribus y caminarían más hacia el sur, hacia el territorio que actualmente es México, y de ahí jalarían esa tradición de los skinwalkers. Sin embargo, como les digo, los nahuales no eran considerados brujos oscuros. Por alguna razón los navajo consideraban esta capacidad de transformarse en animal o en otra persona en brujería negra, e automáticamente quien llevara a cabo estos conjuros, esta magia, se transformaban en criminales, cosa que no pasaba con los aztecas y los nahuales. Entonces aquí lo único que podemos creer es que quizá los nahuales descienden, son parientes lejanos, hijos, nietos, bisnietos de los skinwalkers. Así que esta conexión geográfica es el único nexo que existe entre estos dos brujos tan similares. Sin embargo, como pueden ver, a nivel ideológico y a nivel de religión, eran muy diferentes. Lo que les iba a decir rápidamente antes de llegar a las conclusiones es que hay nahuales rojos y nahuales azules. Los nahuales azules son los nahuales que se transforman en la noche, que se transforman en criaturas nocturnas y que indiscutiblemente son asociados hacia el mal, por lo mismo que se transforman en las noches. Mientras que los nahuales rojos son los nahuales de bien, los nahuales que pueden transformarse en el día, al igual que los skinwalkers, que les digo que no requerían de la noche para cambiar de forma. Estos nahuales que cambian a criaturas, digamos, diurnas, animales diurnos, son los que eran considerados protectores, como la mujer águila, que es narrada en uno de las crónicas de un conquistador español. Como conclusión, pues les digo, hay una clara conexión entre nahuales y navajos, una conexión geográfica, y que retoma algunos elementos de su religión, siendo la diferencia que los navajos prohibían esta práctica de metamorfosis tanto animal como a persona, y
quien quebrantaba la ley se volvía criminal. Quizá los nahuales, en el dado caso que fueran descendientes de los skinwalkers, sí veían la metamorfosis hacia otra persona como algo criminal, y es por eso que los nahuales no lo practican, mientras que no consideraban del todo mal el poder transformarse en un animal, porque podían usar esa habilidad tanto para el bien como para el mal, usándolo mayormente para el bien. Y pues otra conexión, el por qué le temen tanto a los skinwalkers, porque pues la mayoría de la gente, de hecho yo no sabía yo creía que los skinwalkers eran considerados obviamente terroríficos, pero que dentro de la cultura navajo eran considerados como brujos de bien, como los antiguos nahuales de la época precolombina, antes de que llegaran los españoles a México. Yo creía que era algo así, y no, me sorprendía leer que los navajo mismos consideraban a los skinwalkers como seres malignos, seres nocturnos y criminales. Pero independientemente de las creencias navajo, el ser humano siempre le va a tener miedo a lo que su cerebro no logre procesar. De hecho, ese es el por qué nos asustamos, por qué los relatos de contactos con extraterrestres, con fantasmas, con demonios, con licántropos, con vampiros, con lo que sea, tienen un tinte terrorífico, porque es algo que no vemos todos los días, es algo que nuestro cerebro no sabe procesar. De hecho, por ejemplo, la simple palabra infinito, el concepto del infinito, de algo que no tiene fin, tenemos problemas nuestro cerebro para identificarlo, para procesarlo, porque todo lo que conocemos tiene un fin. Es decir, este mouse inicia aquí y termina aquí. Estos lentes inician aquí y terminan acá. En cambio, algo infinito, ¿cómo lo procesa? ¿Cómo lo visualiza nuestro cerebro? No puede hacerlo. Al igual que no puede visualizar a una persona que se transforma en animal. No, a menos que tú seas una persona que lo vea con tus propios ojos, no puedes procesar eso. Es por eso, y tampoco puedes procesar a una criatura animal que se mueve de manera diferente. Incluso ver a una persona o a un animal que se mueve de manera distinta a lo que normalmente vemos resulta perturbador para nuestro cerebro. Entonces este es el mayor elemento terrorífico de por qué se le da ese tinte terrorífico negativo a los nahuales y a los skinwalkers de quien estamos hablando hoy. Así que sí, efectivamente son una fuerza maligna según los navajo, y es una fuerza a lo que todo ser humano que se tope con ellos le va a temer, y además pues nunca va a dejar de haber relatos de encuentros con estas criaturas quizá. Y pues hijos de la luna, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Veo que fue un video bastante largo porque había mucho de qué hablar sobre los skinwalkers. Les repito, pues les dejo aquí abajo los links a mi cuenta de Instagram para que me sigan. A mi correo electrónico, les dejo aquí anotado mi correo electrónico en dado caso de que alguno de ustedes tenga un relato que quiera compartir con nosotros, envíenmelo por ahí. También les dejo el link a mi perfil de Spotify para que me sigan y no se pierdan el podcast que va a haber esta semana sobre los reptilianos. Recuerden, cada 2 semanas va a haber podcast y a final de cada mes va a haber directos aquí en YouTube, así que no se los pierdan. Déjenme su like, compártanlo con sus amigos amantes del terror si les gustó, suscríbanse y comenten aquí abajo cualquier cosa que ustedes deseen. Eso ha sido todo por hoy. Esto fue el Grimorio de Rix y la tribu de los navajo y su mito de los skinwalkers. Nos vemos en la oscuridad.